de un gobierno en el trabajo. Por ejemplo, yo voy a hablar de Trump. Él no sabía si había que hablar como del proceso de un país. Él quería hablar de Venezuela. Yo le digo, bueno, ¿hablado sobre Chávez o Maduro? Yo entendí Bien. eso del trabajo. En realidad, ¿Está bien? probablemente está desde ambos enfoques, o sea, ustedes lo que tienen que poner es foco, más que en un Estado, en el gobierno, digamos, en un Estado. Por Entonces, eso. sí, tranquilamente, digamos, lo que tiene que ver con el proceso de gobierno que se esté llevando adelante en un Estado determinado. O sea, vos vas a tener Claro. un momento que puede que tenga que ver, digamos, con algún tipo de manifestación de populismo, o puede que no, en determinados momentos históricos, ¿no?, de los Estados. Entonces, bueno, que sea uno contemporáneo un Estado, digamos, en la actualidad tenga un gobierno de ese corte, así que está perfecto, pero enfocarse más que nada en el gobierno, en ese momento del gobierno específico. Sí, Listo. bien, Perfecto, gracias. perfecto. Buenísimo. Bueno, yo ya acá puse grabar. Profe, Buen día. Hola, Andrea, ¿cómo andás? no grabes esto, no grabes esto, por favor. Te hago una consulta, mientras tanto estoy preparando el práctico, ¿no? Yo voy a ir por el lado de Erdogan. Bien. Voy por ese lado. Y estaba leyendo el trabajo de Aboy Carles. Puede Sí, ser que no, ahí no, en este populismo contemporáneo no hay un liderazgo, ¿no? ajá. No hay una figura líder, ¿no? Y en realidad, o sea, formalmente lo que tiene que ver con esa construcción de sentido, esa idea de identidad que se va forjando desde un punto más movimentista, tal vez sí tiende a concentrarse en lo que es la figura de un líder. Por eso justamente en muchos casos esos gobiernos reciben el nombre del líder, o sea, se va asignando ese nombre. Así que probablemente Te ese lo digo porque líder, dice, Te lo digo porque dice, el mecanismo populista de negociar las contradictorias, ¿qué dice? Bueno, a la ruptura de la conciliación social puede repetirse en ausencia de un liderazgo de este tipo. O sea que no necesita, para lograr estas conciliaciones o poder dar estas contradicciones que se presentan de la democracia, no necesariamente con la figura de un líder, decía claro, Aboy Carles. Me suscita la duda, ¿se lo necesita o no necesita expresa. una... En realidad, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con un populismo, sí, tal vez se va a concentrar en esa figura del líder, o sea, hay que ver y poner en discusión después los distintos textos, ¿no? Y en este caso, bueno, ver un poco en contexto desde cómo lo viene mencionando, pero en realidad es lo que es la concepción de populismo, más formalmente sí se va a necesitar esa figura de liderazgo, una persona que es la que viene a encarnar, o sea, la persona y ese movimiento que conforma, ¿no?, que es el que de alguna manera representa una serie de identidades, una serie de demandas, y a partir de allí, ay, te me cambiaste de lugar acá, a partir de allí, en ese caso, entonces, bueno, es como que, o sea, desde esa construcción de identidades que toma juego, desde el punto de vista del intercambio político, bueno, la persona, el líder de ese movimiento determinado, en ese tiempo determinado, probablemente sea el que encarne toda esta mirada. Entonces, sí, es más probable que sea necesaria la presencia de un líder, especialmente si nosotros también tenemos que tomar en cuenta el momento previo a lo que es la competencia electoral, o sea, el momento previo y posterior, ¿no? O sea, el antes y el después de llegar a gobierno, pero si lo vemos desde el punto de vista del gobierno en ejecución, allí tenemos más esa presencia de ese liderazgo porque también está en cuanto a los cargos que se ejercen. En el caso de Claro, la por ahí construcción previa son las personas que le van dando coherencia a esa construcción de identidad, tal vez desde ese Claro, pasa lugar. que por ahí en América Latina, por ahí no hay problemas, no hay problemas fronterizos, o sea, por ahí se reduce más que nada a complacer al pueblo en sí, pero en el caso, por ejemplo, de que lo que yo me voy a poner a estudiar, hay un conflicto latente con los países vecinos, ¿no? Claro, Con exactamente. Erdogan, si tenés problema con Siria, con Libia, por Está, todos lados. Hay que tratar exactamente. de conciliar en ese sentido, ¿no? Bien, y en realidad desde el punto de vista, o sea, vos lo que tal vez tendrías que tomar, o sea, un punto de nosotros y el otro, ¿no? Que en este caso, particularmente, se da de una manera muy notoria. El tema de identificar determinados tipos de enemigos, o sea, identificar el otro donde está, porque a partir de eso también se construye un movimiento propio y se construye ese nosotros que, no olvides, intenta de alguna manera reflejar, o sea, es como tratar de cooptar, tratar de representar la voluntad total, la voluntad popular.
es un grupo, o sea, estamos hablando de un movimiento, un sector, ¿sí? Que lo que intenta es de alguna manera votarse esa representación completa. Entonces, desde ese lugar también el tema de localizar el enemigo en el afuera, en el otro, eso es algo importante en este caso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los conflictos de Medio Oriente y demás. Así que eso es algo que también es importante que tomes en cuenta. Sí, más que nada los kurdos. Exactamente. Ahí está bueno, o sea, es interesante construir, digamos, o sea, cómo fue la llegada al poder en este caso, ¿sí? Cómo fueron los mecanismos por los cuales esas identidades fueron construyendo y fueron de alguna manera acercando, digamos, lo que es la identidad y reflejando, digamos, desde el punto de vista de lo que es el líder, cómo se construyó ese poder. ¿No? Y bueno, y luego ha tenido otras consecuencias, digamos, lo que tiene que ver a nivel de conflictos, ¿no? Que eso ha ido más allá, pero bueno, más que nada centrarse en esa construcción de poder que se ha realizado. Bien, gracias, profe. Bien. Bueno, no sé si hay alguno más que tenga alguna duda sobre el trabajo práctico, que quiera comentar, o poner en común, digamos, con los compañeros de cómo lo está abordando. No. Laura, creo que estás, sí, comentanos, si podés abrir el micrófono, no hay problema de que comentes. Sí. A ver, sí, ahí lo abrí. Mira, discúlpame, Buenísimo. yo recién me pude conectar porque no encontraba el link, por ahí lo dijiste. El tema es que yo quiero abordar el gobierno de Brasil. Sí. Solo encontré noticias sobre Dilma, sobre Lula no encuentro, son muy viejas, o sea, yo me metí en los diarios. Puede ser, ajá. Sí, Ahí, está bien. ¿dónde me meter? ¿Ahí está bien los diarios? O sea, tenía que buscar noticias de diarios. Sí, está perfecto. Podés tomar algún video, digamos, algún segmento de algún noticiero, o también podés tomar alguna noticia de algún diario. A lo mejor lo que te puede pasar con el tema de encontrar es que como están hechos, como están en portugués, capaz que allí está el tema, o sea, por ahí a lo mejor desde ese lugar, pero a lo mejor podés tomar algún medio de comunicación que sea más lo latinoamericano, digamos, que analice, digamos, más a nivel, no sé, se me ocurre el Le Monde o alguno de los que toma, digamos, más desde una mirada de análisis de los distintos gobiernos, y por ahí desde ese lugar podés encontrar, pero está perfecto que sea de diario o un segmento, ¿sí? No, porque vos sabés que, o sea, la pregunta era esta, estuve muchísimo tiempo, estuve como 5 o 6 horas ayer buscando, y el problema era que lo buscaba con diarios de acá, con diarios argentinos, Sí. y el problema es que siempre me saltaba la corrupción no me salta mucho como para armar el populismo brasileño. Claro. Entonces vos decís que busques por Le Monde. Le Monde Diplomatique, o algunos, viste, que tienen algún tipo, o sea, hay algunos que son más de análisis, de procesos y demás, entonces toma, digamos, desde un punto de vista más una mirada latinoamericana, o algún medio de comunicación que sea por fuera de Argentina también, y en este caso, bueno, están en el caso de ellos podés poner el traductor, que a lo mejor desde ese lugar se puede porque avanzar. una Querrías consulta, yo tomar encontré... Lula o Dilma, claro, sí, a ver. Claro, yo encontré Dilma porque es lo único que encontré, ese es el tema, yo quería ser de Lula. El tema es que, por ejemplo, yo encontré un recorte de Lula, de perfil, del diario Perfil de acá, pero habla sobre, o sea, sobre el populismo de Lula. ¿Ese lo puedo tomar? Podría ser, vos luego tendrías que reconstruir. Tal vez incluso, Laura, nosotros les pusimos que incluso podían usar más de una nota, porque a lo mejor en una tenés como una introducción, después tenés otra que a lo mejor te amplía más a vos para tener más información, ¿no? Acerca de las prácticas de construcción de poder nuevamente, ¿no? Entonces, sí. Yo tomé 5 notas de Dilma para poder armar algo. bien, bueno, no porque estaría me era mal. imposible. Entonces, porque vos tenés desde una mirada, desde otra, digamos, y con esto la idea es que reconstruyas de alguna manera cómo fueron las prácticas, digamos, de ejercicio, de poder, ¿sí? O sea, desde el punto de vista del movimiento, al Partido de los Trabajadores, o sea, de que puedas caracterizar, ¿sí? Cuáles son esos demandas a los que apuestan, y a partir de ello vas a poder seguro usar la teoría para explicarlo, me parece. Sí, buenísimo. Me costaba el tema de las noticias, Pero la teoría para armarlo. Sí, usar. ahora, bien, ¿te puedo hacer otra consulta? Perdóname. Sí. Yo estoy estudiando análisis del discurso, aparte. Buenísimo. El problema está que en análisis de discurso, ahora buenísimo no, porque se me mezclan. Ven el populismo como algo terriblemente positivo. Ajá. Nada que ver con los autores que nos dieron acá. ¿Puedo Mirá, usarlos? en realidad, sí, Enzo. Sí, no, que justo
Bueno, yo la cursé el año pasado y estoy trabajando también con los textos de análisis del discurso. Sí, es que en realidad ni a Boycott se ven de distintos puntos de vista. O sea, en análisis del discurso ven a Laclau, a Charodot, y quizás lo que hacen es verlo más en la concepción del discurso y de la conformación de de las identidades políticas. A Boycott les va un poco con eso, pero Peruzzotti es mucho más crítico porque él pretende ver más que nada cuáles son los efectos del populismo en el régimen político, ¿no? Entonces, diría que su objeto de estudio son distintos, ¿no? Como que ven distintas dimensiones de los populismos. Entonces yo creo que capaz ahí está como la contradicción. Pero diría que son todas válidos y igualmente siempre vas a encontrar autores con distintas teorizaciones. Pero Zotti critica a Laclau, por ejemplo, lo hace Tal cual. explícito. Tal cual. Eso es lo que me llama la atención, que lo critica, y en cambio Laclau, visto desde el punto de vista inclusive hasta Germani, cuando, o sea, Germán hablaba que siendo tan crítico el de gobierno, o sea, como que no le gustaban los gobiernos peronistas y todo, igual pudo ver cosas muy positivas dentro del movimiento populista, como que no llegamos a una revolución, o que es el puente hacia la revolución o la puerta hacia la revolución socialista. Eso es lo que ven ellos. Entonces, Claro. bueno, ¿lo puedo usar o no lo uso, lo que sé de otras materias? Mira, Laura, en este caso, o sea, nosotros lo que preferiríamos es utilizar los autores que la propuesta está hecha sobre Aboy y sobre Peruzzotti, ¿sí? Entonces, bueno, analizarlos desde esta mirada, sí, bueno, y un poco lo que te comenta Enzo es así, o sea, Peruzzotti se posiciona, digamos, como crítico, ¿no?, de lo que es el discurso de Laclau. Ahí vos lo tenés a Laclau, digamos, desde la mirada populista, digamos, un punto de vista que considera como el nuevo modo de hacer la política, o sea, es como una teoría democrática en sí misma. Y en este caso, en este autor, digamos, o sea, en Peruzzotti vos no tenés esa, no, él hace justamente el análisis de por qué no sería una teoría democrática Laclau. Entonces, a ver, desde el punto de vista de qué autor es válido, o todos, en realidad, uno como cientista político, como especialista en ciencias sociales, tiene la obligación incluso, por decirlo así, de leer y observar todas las miradas, todas las posturas, o sea, también tener en claro cuál es la discusión que se va dando entre algunos autores y otros. No sé, hoy nosotros vamos a trabajar con O'Donnell. Bueno, O'Donnell también tiene un posicionamiento completamente distinto de lo que es el populismo de Laclau, sin entrar en el debate en su momento, pero vamos a ver que hay una distinción, que a veces se tomaba como una confusión en los conceptos: populismo, democracia delegativa. No, y no es exactamente esto, ¿sí? Y vamos a ver desde el punto de vista que un poco O'Donnell se posiciona al igual que Peruzzotti respecto de Laclau, pero a su vez vamos a trabajar una alternativa de Peruzzotti, vamos a agregar un texto y en el cual él se diferencia tanto de O'Donnell como de Laclau. Entonces, desde esa mirada hay un diálogo permanente entre todos los textos, y uno está bueno que haga esa lectura, como vos nos estás consultando, digamos, de cómo se van complementando las miradas, ¿no? Después, bueno, necesitamos acotar por un momento por una necesidad de lectura, digamos, de los prácticos, para no pedirles que vayan más allá, ¿sí? En este caso vamos a usar estos dos autores, pero bueno, es importantísimo este análisis que vas haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, buenísimo. Me quedé con una duda, perdón, ahora arrancamos ya el trabajo, el práctico de hoy. Andrea, vos estabas recién cuando contaste el gobierno, yo me quedé pensando si ibas a hacer al-Assad de Siria, ¿verdad? Porque después me quedé... No, a Erdogan. Ah, perfecto, ahí está, en Turquía. Sí, porque me quedé pensando en realidad los dos tipos de liderazgos un poco, o sea, desde lo que tiene que ver con el conflicto del Medio Oriente, digamos, pero en el caso de Erdogan, bueno, lo que tiene que ver con las elecciones, ¿no? Y todo el manejo que se hizo, incluso el golpe de Estado y demás. Así que eso, me quedé con esa duda, si era Siria o Turquía. Perfecto. No, o sea, sí. Más que nada yo te decía referencia que en esos países, que por ejemplo, donde se da el populismo ahora en esos países de Latinoamérica y algunos de Europa, no hay conflictos entre ellos, ¿no? Entre los países vecinos, pero sí en donde está Claro. Erdogan, sí hay conflictos permanentes. O sea, sí. me refiero al populismo en esos países donde reina la tranquilidad, o sea, más que nada es el reclamo del pueblo, todo para ellos, pero en este caso tenés que tener la paz en tu propio
país, más la tranquilidad, asegurar la tranquilidad en las fronteras, que es bastante complicado. Sí, igual el caso de Erdogan, o sea, es todo la verdad que es muy interesante de analizar, ¿no? El tema de su llegada, construcción, digamos, y posicionamiento en el poder desde el punto de vista del personalismo, ¿no? Así que bueno, va a ser un interesante trabajo. No sé, no te prometo nada. Yo encontré por aquí una nota de página y bueno, ya estoy rastreando otras cosas en France 24 o en Le Monde Diplomatique. Pero, o sea, Bien. yo más que nada estaba viendo desde el lado del populismo, pero ahora me dijeron que, bueno, por lo que leí bien la consigna, tiene que ver con noticias, ¿no? Que se enfoquen para el lado populista. Sí, noticias o algún artículo, puede ser más bien una crónica, no estrictamente en el sentido de formato de noticia, sino puede ser un segmento, digamos, de un video en YouTube que encuentres, digamos, a lo mejor no de un canal nuestro, sino que puede ser de otro canal del exterior. Hay muy interesantes, digamos, o sea, que se pueden tomar. Algún análisis, digamos, periodístico, que no sea de una hora, digamos, no un documental, pero sí un segmento de 6, 7 minutos en el que se explique una situación concreta, también es válido. O sea, poníamos noticia porque, bueno, por ahí es algo más cercano, digamos, o sea, la lectura, digamos, desde tomar un mensaje producido en los medios de comunicación, pero bueno, pueden buscar, digamos. Lo que sí les pedimos es eso, pongan los enlaces, porque nosotros al hacer la corrección entramos a los enlaces y también tenemos que leer el contexto en el cual ustedes retomaron esa información. ¿Sí? Yo le pregunté al profe y me recomendó que fuese a Nación o Perfil, pero no, prefiero descartarlo, esas posibilidades. En realidad, mirá, o sea, vos podés tomar cualquier medio de comunicación, digamos, que sea de utilidad, o sea, hay algunos que son más del exterior, podés tomar, digamos, lo que es TV, digamos, lo que es de España, podés tomar algunos medios alemanes que producen en español, Sí, la Deutsche Welle. claro, exactamente, o La sea, y Deutsche Welle hay tiene buen información muy material. interesante y está muy bien presentada, o sea, nunca es objetivo, pero desde el punto de vista de, bueno, la verdad es que presentan muy bien. Y después, bueno, como les decía, Le Monde suele tener interesantes análisis, digamos, de coyuntura, así que bueno, ahí pueden también encontrar interesantes datos. Bueno, gracias, profe. Bien, perfecto. Bueno, arrancamos, Enzo, así, porque se nos hicieron las 14:20, y tenemos un poquito, digamos, como para trabajar. Yo ya estoy grabando, me parece. Estaba grabando, bueno, esto va a quedar grabado, no importa. Pero bueno, vamos a arrancar un poco con lo que tiene que ver con el trabajo de hoy de Guillermo O'Donnell de Democracias Delegativas, ¿sí? A ver, nosotros, bueno, siempre vieron que hacemos una introducción, en este caso sabemos que ya han trabajado O'Donnell, ¿sí? Lo comentaban la semana pasada, ¿sí? Entonces, bueno, no es una figura que sea ajena a ustedes, digamos, ¿no? Es un autor que han leído mucho, ya vienen trabajando desde distintos años, desde primer año, de hecho. Entonces, bueno, conocen, digamos, ya su obra y también el legado en lo que tiene que ver con la ciencia política en nuestro país. Tal vez un poco como para repasarlo, nosotros les vamos a compartir un material que si ya lo ven, nos hemos anticipado y lo hemos compartido en la página en el aula hace un rato, ¿sí? Bueno, un poco como para caracterizar y ampliar un poco ese conocimiento acerca de su obra. Ustedes saben de alguna forma que él está considerado tal vez como el politólogo más importante de nuestro país, ¿sí? En los años 70 estudió lo que él llamó el autoritarismo burocrático, o sea, dio una definición, presentó esta definición de lo que es el Estado burocrático autoritario. Y allí, bueno, o sea, a partir de ello, se dedicó ya en la década de los 80, en la década de los 90, ¿sí? A lo que es el análisis de la democratización, que esto nos va a ocupar un poco hoy, ¿no? Especialmente un punto que es central para él en esa democratización, lo que son los déficits, ¿sí? Del funcionamiento de las democracias en los países no desarrollados. Entonces, a ver, acá en este caso siempre tenemos que considerar y ver que para O'Donnell, ¿sí? Los caminos hacia la democracia van a ser múltiples, van a ser contingentes, ¿sí? Y ahí, bueno, el foco que él pone, digamos, la preocupación más importante él analiza en este concepto de democracia delegativa que hoy vamos a trabajar, tiene que ver con que puede darse una ausencia o una deficiencia de lo que son mecanismos institucionalizados para controlar a los gobernantes, o también para generar consensos sobre distintos temas, o también, bueno, para lo que tiene que ver con el respaldo a las decisiones de políticas públicas, ¿no?
Bien, a ver, en los años 90 él después ya su foco, digamos, se corrió hacia lo que es el análisis de la ciudadanía, temas que tienen que ver con la pobreza, el estudio de los derechos humanos en interrelación con el Estado, ¿sí? El régimen democrático en sí. Para repasar un poco lo que tiene que ver con su biografía, él se recibe de abogado en la UBA, ¿sí? Y luego realiza una maestría, se va en los años fines de los 60, se va y hace una maestría y un posterior doctorado, unos años después, en ciencia política en la Universidad de Yale, ¿sí? Y allí además se queda, digamos, en Estados Unidos y desarrolla múltiples actividades, como para repasar algunas. Después en este texto que les dejamos hay mucho más, ¿no? Pero a ver, él imparte la cátedra Kellogg, ¿sí? De Ciencias Políticas en el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame. Fue investigador en la Universidad de Stanford, fue miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias, profesor de la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de California, creó el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, sí, sedes acá en Argentina, y también se desempeñó como presidente de la Asociación Internacional de Ciencia Política. Aquí le compartimos un poquito algunos de esos enlaces, porque bueno, deben ser, ustedes ya deben conocer, deben ingresar, pero bueno, como para que siempre los tengan presentes, ¿no? Desde el punto de vista de consulta y de ver las informaciones, cursos que se realizan, y hay datos muy interesantes, congresos y demás, ¿no? Bien, a ver, tuvo muchísimos nombramientos, ¿sí? En universidades de todo el mundo. A ver, fue profesor visitante en Michigan, en la Universidad de Michigan, bueno, en Flaxo, Buenos Aires, en la Universidad de California, en el Instituto Juan March de Madrid, en la Universidad de Cambridge, en Oxford, ¿sí? Y también trabajó en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, también deben saber, seguro, el día de la ciencia política, del cientista político en Argentina, se celebra el 29 de noviembre en nuestro país. Es en honor, digamos, al fallecimiento de él. Él fallece el 29 de noviembre de 2011, y desde 2015 se conmemora el Día del Politólogo, ¿no? En la Argentina en su honor. Nosotros, bueno, hoy lo que les muestro acá, les voy a compartir pantalla, vamos a dejarles, digamos, como un material complementario, a ver si ya estoy compartiendo, creo que sí, ¿no? O todavía no. Ahí va. Bien, bueno, les vamos a compartir, no estaba previsto, digamos, y no es un trabajo que tenga que ver, digamos, con análisis teórico ni nada, pero bueno, es una biografía preparada por Pablo Ulkurf y Gustavo Dufour, ¿sí? En la que analizan un poco la influencia, digamos, y el desarrollo de lo que tuvo que ver, o sea, la vida personal de O'Donnell, ¿no? Vinculada con el desarrollo de la ciencia política en la Argentina. Y es muy interesante ver, digamos, este trabajo tiene que ver un poco, explicar algunas de las decisiones que él toma, ¿no? Y cómo eso un poco... ok, en 10 minutos nos volvemos a reconectar, acuérdense. Cómo, bueno, desde el punto de vista, digamos, de decisiones que va tomando... a ver, me parece que perdí no sé si estoy compartiendo, me parece que no, ¿no? Ahí, ¿lo están viendo? Sí, profe, se ve bien. Se me puso en negro. Bueno, desde el punto de vista, digamos, de decisiones que tienen que ver más con lo personal, ¿no? También un poco desde el punto de vista de los posicionamientos, o sea, un poco la vida, ¿no? Y los recorridos personales que realiza. Pero por otro lado, también distintos tipos de temas, distintos tipos de diálogo que va tomando con distintos referentes de la ciencia política a nivel internacional, que bueno, influyen mucho en su formación, influyen en el posicionamiento que él toma y el trabajo que realiza a partir de distintos conceptos. Así que bueno, se los dejamos, digamos, es como un material complementario de lectura de interés, como para que lo tengan a mano. Sí, pero bueno, también nos sirve para caracterizar un poco más a quién es el autor, que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Bien, en este caso hoy, o sea, nosotros vamos a enfocarnos en el capítulo 10 de un libro que se publicó en el año 1997, se llamó Contrapuntos, ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. En este caso, sí, el capítulo 10 presenta lo que es el concepto o la concepción de O'Donnell de la democracia delegativa. Él se lo formula como una pregunta, ¿no? ¿Han podido leerlo? ¿Ya han podido acceder a la lectura? ¿O todavía están...? Sí, profe. Bien, perfecto, Julieta. ¿Alguno más? Sí.
Yo todavía no, pero lo vimos en Introducción a la Ciencia Política, así Perfecto. que un poco se recuerda. Lo recuerdan un poco, así que perfecto. Entonces eso nos viene bárbaro porque, bueno, de alguna manera vamos a profundizar un poco el recorrido en contraste con los conceptos, ¿no?, que estamos poniendo en juego acá en la materia, pero bueno, buenísimo. En este caso, bueno, lo que tiene que ver con democracia delegativa, o sea, el término lo presenta O'Donnell en el año 1991 por primera vez, ¿sí? En octubre de 1991. Y lo presenta en una publicación, en una revista, digamos, en portugués. En este caso nosotros vamos a leer, digamos, la versión del año 1997, pero es completamente igual, digamos, conserva la estructura completa de ese ensayo, ¿no? Bien, a ver, para caracterizar un poco a nivel general, o sea, qué es lo que entiende O'Donnell por democracia delegativa, y tener un poco en claro el concepto, ¿no?, y lo que representa, bueno, a ver, tenemos que decir que la democracia delegativa es democrática, ¿sí? Tiene legitimidad de origen, o sea, ¿eso qué significa? Que se trata de gobiernos que surgen en elecciones limpias y competitivas, así que eso es importante de tener en cuenta. Y además es democrática porque se mantienen vigentes libertades políticas básicas que tienen que ver con, bueno, la expresión, la reunión, la prensa, la asociación, ¿sí? Aunque, bueno, también identifica que en algunos casos, en algunos gobiernos en específico, se pudieran haber visto amenazadas. Sin embargo, O'Donnell considera que es una democracia, así lo denomina, menos liberal y menos republicana que la democracia representativa. En este caso vamos a apelar, recuerden, a las definiciones trabajadas por Aboy Carles, que esto es importante que lo recuperemos, ¿no?, para ver, digamos, también la interacción que se van dando entre los distintos materiales, ¿no?, de la unidad. Y en este caso, ¿por qué dice eso O'Donnell? Bueno, porque para él, en la democracia delegativa, tiende a no reconocer límites constitucionales y legales de los poderes del Estado. Tiene que poner el foco en la idea de institucionalización, ¿sí? Entonces, la concepción básica que tiene este tipo de democracia que él identifica es, a ver, la elección suele dar, o le da al menos la idea al presidente, la idea de que tiene derecho y obligación de tomar las decisiones como mejor le parecen, ¿sí? Que, a ver, digamos, solo está sujeto, sus decisiones solo van a estar sujetas al resultado de elecciones futuras, eso también es importante. A ver, esta consecuencia es una autoconcepción, ¿no?, que se maneja, y que termina considerando, ¿sí?, como un estorbo, y esta es la palabra que usa O'Donnell, a la interferencia que hacen las instituciones de control sobre el poder ejecutivo. Entonces, considera de alguna manera un estorbo a estas instituciones que deben hacer un control, que por ejemplo pueden ser los otros grandes poderes del Estado, el poder legislativo, el poder judicial, y otras instituciones de rendición de cuentas, y este es el término que presenta, accountability, tendría a ser rendición de cuentas, esto es lo que representa, que tiene dos tipos, ¿no? Ahora lo vamos a ver, pero en este caso lo que es la rendición de cuentas horizontal, que es la presencia de distintas instituciones, agencias, ¿sí?, como Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las fiscalías, que están allí para ejercer un control sobre, digamos, las acciones que toma, las decisiones que toma el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, se ven de alguna manera, se lo ve como una interferencia, como un estorbo. En este tipo de democracias, las democracias delegativas, bueno, las políticas públicas suelen implementarse de una forma abrupta, inconsulta, de una manera rápida, para causar efecto, ¿sí? Y allí, entonces, ¿qué sucede? El gobierno termina inevitablemente enfrentando problemas, o sea, relaciones de poder, obviamente, pero estos vínculos que se van dando a nivel institucional, de alguna manera, están escasamente mediados en lo que tiene que ver con lo institucional, ¿sí? Entonces, lo que caracteriza finalmente esta democracia delegativa es que hay una falta de consideración acerca del rol que deben cumplir las instituciones políticas en la democracia, ¿no? O sea, la idea es que se observa, O'Donnell en este caso observa, que hay en este tipo de democracias pocos contrapesos institucionales. Como el presidente se va considerando de alguna manera la encarnación de grandes intereses de la nación, ¿sí? Y eso hace que se sienta por encima, digamos, de algunas partes, de diversas partes, de distintos intereses que se manifiestan a nivel social, incluyendo los partidos políticos, termina creyendo que no debe rendir cuentas, salvo en el momento de las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, ¿sí?, cuando se caracteriza esta nueva democracia, que O'Donnell lo llama un nuevo animal, ahí cuando hace la introducción al texto, ¿no?, esto abrió
uno de los debates más importantes dentro de la ciencia política en Latinoamérica y también en aquellos especialistas de distintos países que se dedican al análisis de las democracias delegativas. A ver, en este caso, bueno, el concepto generó un fuerte campo de discusiones, disputas teóricas, disputas empíricas, ¿sí? Replanteos conceptuales en general, incluida una diferenciación con el populismo, un poco lo que estábamos hablando hace un rato, de lo que también vamos a hablar un poco hoy, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco como para tener en cuenta lo que es una presentación, una conceptualización acerca de lo que son las democracias delegativas. Sí, Andrea, no sé si querías decir algo que ahí pusiste, acá, escribiste. No, simplemente cuando te preguntó si habíamos leído, yo digo sí. Ah, está perfecto. Bien, bueno, vamos a hacer, o sea, hoy nos anticipamos y les compartimos un par de materiales ya. Entonces, bueno, vieron que un poco nosotros desde lo que tiene que ver con un presi de alguna manera, para que lo voy a buscar, lo que hacemos es dejarles, digamos, los datos más importantes, o enfocamos los datos más importantes que tienen que ver con de alguna manera el texto, ¿sí? Como para que ustedes puedan puntualizar y puedan ver los segmentos más importantes dentro de los textos. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito en lo que tiene que ver con cómo está construido este ensayo, ¿no? Y cuáles son los puntos más importantes a tomar en cuenta. A ver, acá le voy a poner presentar, a ver si lo ven un poco más grande, a lo mejor. ¿Ahí lo ven bien? Ah, estoy viendo esto de que en un minuto se nos corta, así que bueno, cuando vemos que se corta volvemos a entrar todos, ¿sí? Lamentablemente hoy no nos regaló tiempo el Zoom. Bueno, a ver, en cuanto a los segmentos, digamos, lo que tiene que ver con la presentación de las partes del ensayo, bueno, O'Donnell arranca, digamos, este ensayo, empieza este ensayo caracterizando un poco cuál es su propuesta de democracia delegativa y formalmente presentando una serie de argumentos para construir esta nueva conceptualización, ¿no? Él lo llama un nuevo animal dentro de las democracias existentes que a su criterio aún no se ha teorizado, sobre el cual no se ha hecho un abordaje. Él explica, ¿sí?, que es necesario comenzar a trabajar en tipologías de democracias que no se puede englobar todo en un mismo concepto, porque también se van dando distintas manifestaciones en distintas regiones, ¿no? Entonces, que bueno, a ver, en este caso, este tipo de democracias delegativas, por un lado, va analizando que no van a tener características directas, o sea, obviamente se relacionan, pero no de manera directa, con la cuestión histórica de que hubiera un régimen autoritario precedente, ni tampoco con cómo se fue llevando adelante el proceso de transición, sino que hay que centrarse más en factores históricos de largo plazo, por un lado, y en la resolución de problemas socioeconómicos que van heredando los gobiernos democráticos que recién se instalan, este tipo de democracias. Entonces,